Cuando el Burj Khalifa se inauguró en 2010 y tomó el título del rascacielos más alto del mundo, se preveía que comenzaría una nueva era de construcción de edificios superaltos. A pesar de los numerosos proyectos anunciados para superar su altura, el Burj Khalifa sigue ostentando el récord 14 años después. Pero eso puede cambiar en un futuro próximo, ya que a principios de este año, Arabia Saudí reveló un ambicioso plan para construir un rascacielos que alcanzaría los 2 kilómetros de altura. De completarse, esta colosal estructura superaría al Burj Khalifa de 828 metros de altura y duplicaría la altura del anterior intento de récord mundial de Arabia Saudí, la Torre Jeddah. Los detalles sobre el proyecto siguen siendo escasos. La única información confirmada es que está previsto construirlo en Riad, la capital del país, y que su diseño corre a cargo de la empresa arquitectónica Foster & Partners. Ni siquiera hay animaciones oficiales. La nuestra fue creada por nosotros con un poco de magia en Blender. Aún así, el anuncio ha creado controversia en todo el mundo, y muchos se preguntan si una estructura tan alta podría llegar a construirse realmente, y en caso de que se pudiera, ¿cómo se haría? Quédate para averiguarlo. Arabia Saudí no es ajena al anuncio de ambiciosos megaproyectos, y esta última propuesta no es una excepción. Algunos de los megaproyectos más conocidos son The Line de Neom, una futurista ciudad lineal formada por 2 muros reflectantes de 170 kilómetros de largo y 500 metros de altura, y el Mukab, un enorme rascacielos cúbico de 400 metros de altura que cambiará el horizonte de Riad. Se creó más expectación cuando el 4 de marzo de 2024 Architects Journal reveló los planos de un rascacielos diseñado por Foster & Partners. Se espera que esta estructura alcance la asombrosa altura de 2 kilómetros, más del doble que el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Casi 4 veces la altura del One World Trade Center de Nueva York, el más alto de Estados Unidos, y si se colocara horizontalmente, la mitad de la longitud de Central Park. Aunque el nombre, la finalidad y el diseño del rascacielos siguen sin desvelarse, se prevé que se construya justo al norte de Riad, cerca del propuesto Aeropuerto Internacional Rey Salman. Foster & Partners, una empresa con un historial en Arabia Saudí, se adjudicó el proyecto frente a muchos competidores. La empresa diseñó anteriormente la torre Al Faisaliyah, el primer rascacielos de Arabia Saudí en el 2000, varias estaciones de tren de alta velocidad y también dirigirá la renovación del Aeropuerto Internacional King Khalid. También tiene experiencia con edificios altos en otros lugares, como el casi terminado JP Morgan Chase de Manhattan. Sin embargo, aunque muy alto para la mayoría de los estándares, el edificio JP Morgan Chase tendrá menos de 1/4 parte de la altura de esta nueva torre propuesta en Riad. Independientemente de lo que podamos pensar sobre los megaproyectos pasados, presentes y futuros de Arabia Saudí, hay 2 preguntas fundamentales. ¿Puede construirse un edificio tan alto? Y en caso de que se pueda, ¿es Arabia Saudí el país adecuado para hacerlo? Empecemos por la primera pregunta. ¿Puede construirse un edificio así independientemente de quién esté detrás? La respuesta corta es sí. Según el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano, no existen barreras técnicas insalvables que impidan la construcción de un edificio de hasta 1 kilómetro de altura o incluso más. William Baker, ingeniero de estructuras que trabajó en el Burj Khalifa, afirmó en 2012 que estructuras del doble de altura que el Burj Khalifa deberían ser factibles utilizando el mismo diseño. Podríamos hacer fácilmente 1 kilómetro, 1 milla o probablemente incluso más. Asimismo, mencionó que otros diseños también podrían ser eficaces. Dicho esto, hay criterios específicos que un edificio debe cumplir para ser reconocido como el más alto. Esto causó una gran controversia en 1998
cuando las Torres Petronas fueron nombradas los edificios más altos del mundo, a pesar de tener un tejado de 63 metros más bajo que el de la Torre Willis. Las Petronas eran más altas que el tejado de la Torre Willis, pero solo cuando se medía desde lo alto de sus agujas. Las antenas de la Torre Willis no se tuvieron en cuenta, ya que las antenas no se consideran un elemento estructural del edificio o lo que el Consejo llama altura hasta la cima arquitectónica. Las agujas, en cambio, sí. Para resolver estas discrepancias, el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano reconoce ahora dos categorías de altura adicionales. Altura hasta la punta. El punto más alto de un edificio, independientemente del material o la función del elemento más alto. Altura hasta la planta más alta ocupada. El nivel de suelo de la planta habitable más alta dentro del edificio. Esto excluye lo que el Consejo denomina altura de vanidad. Esta medida refleja la parte de la altura de un edificio que no es funcional o accesible para su uso previsto. Estos criterios proporcionan una comparación más precisa de los rascacielos y abordan las complejidades de las mediciones de los edificios modernos. Sin embargo, dado que la nueva torre tiene previsto aplastar el récord actual y no solo superarlo por unos metros, es seguro que no tendrá ningún problema para cumplir los criterios del Consejo. Volvamos a la cuestión de si es posible construir tan alto. Bueno, para rascacielos que alcancen alturas de 2 kilómetros o más, la forma del diseño es muy crucial. Un diseño que merece la pena considerar es el uso de estructuras huecas, similares al diseño de la Torre Eiffel. Este concepto ya se consideró en la década de 1990 con la propuesta del X-SID 4000, un rascacielos que pretendía alcanzar los 4.000 metros de altura. Dubái tuvo una idea similar con su propuesta de Dubai City Tower de 2.400 metros. Las columnas verticales sencillas, como las utilizadas en el Taipei 101 o las Torres Gemelas de Nueva York, tienen un límite. A medida que aumenta la altura, el balanceo se convierte en un problema importante y a 2.000 metros, una estructura alta y esbelta podría derrumbarse debido a las tensiones causadas por el desplazamiento del peso en las plantas superiores. Otra posible solución para gestionar la tensión del viento en edificios extremadamente altos es diseñar la torre de forma que permita el paso del viento, reduciendo la tensión en la estructura. Este diseño se propuso en 2010 con la Sky Mile Tower de Tokio, que pretendía alcanzar aproximadamente 1 milla o 1,7 kilómetros de altura. Al igual que otros rascacielos de gran altura, el diseño de la Sky Mile Tower presenta una forma cónica a medida que se eleva, lo que ayuda a gestionar las fuerzas del viento y a reducir el balanceo, mejorando la estabilidad del edificio. Además, el diseño incorpora estructuras apiladas unas sobre otras, creando huecos en todo el edificio. Estos huecos ayudan a distribuir el peso y la tensión de forma más uniforme, lo que resuelve uno de los principales problemas de construir muy alto. Además, hay otras formas de mantener estable algo alto y estrecho. De hecho, algunos arquitectos innovadores se han inspirado en los puentes. Uno de ellos es el español Santiago Calatrava con su diseño de la Dubai Creek Tower. Inicialmente, estaba previsto que alcanzara los 1.300 metros, pero la altura de la torre se revisó recientemente para que fuera más baja que el Burj Khalifa. El diseño utiliza un sistema de cables tensores para estabilizar la estructura. Estos cables están anclados en varios puntos y proporcionan apoyo adicional, sobre todo en condiciones de fuertes vientos. Sin embargo, a diferencia de otros rascacielos altos, la Dubai Creek Tower es una torre de observación con un núcleo relativamente estrecho. Este diseño de cables no se ha considerado para edificios con grandes núcleos centrales. También es importante aclarar que técnicamente el 50% de la altura de un rascacielos debe consistir en plantas utilizables y ser independiente para ser considerado un edificio. Por eso, la Torre CN de Toronto y el Sky City de Tokio, que ocupa el tercer puesto en la lista de torres más altas del mundo, suelen omitirse de los registros basados en la altura
porque la mayor parte de su altura no constituye espacio habitable y por tanto no se consideran edificios. Así pues, si la empresa opta por este diseño de cables, podría arriesgar la clasificación de la torre como el edificio más alto del mundo. La estrategia utilizada en el Burj Khalifa, que consiste en apilar columnas que se sostienen unas a otras a medida que se elevan hacia el interior, es eficaz hasta cierto punto. Al final, la presión sobre el punto medio del edificio compromete la estructura. Una alternativa es diseñar un edificio con una base enorme, tan grande que el viento no pueda moverla, pero eso plantea sus propios problemas. En su lugar, un edificio de esta escala necesitaría probablemente laterales inclinados repartidos en una amplia superficie. Un núcleo hueco podría hacer más factible este diseño al reducir el peso total de la estructura y aliviar la tensión sobre el armazón. Más allá de los retos técnicos está el elemento humano. ¿Cómo viviría y trabajaría la gente en alturas de hasta 2000 metros? ¿Y qué hay de la mano de obra necesaria para construirlo? Por ejemplo, un edificio enorme requeriría un amplio sistema de ascensores, posiblemente incluso ascensores segmentados que transporten a las personas por tramos. A medida que un edificio crece en altura, resulta más difícil hacer llegar la luz natural a su núcleo. El transporte de materiales a niveles cada vez más altos se va haciendo más complejo y peligroso, dependiendo de las condiciones a las que se enfrente el equipo de la construcción. Aún así, todos estos problemas tienen solución con un poderoso recurso, el dinero. Y Arabia Saudí tiene mucho. 925.000 millones de dólares, para ser exactos. Y si el proyecto NEOM, que se calcula que costará 1,5 trillones de dólares, se reduce, la construcción de este rascacielos puede ser realista desde el punto de vista financiero. Pero la verdadera pregunta sigue siendo: ¿es Arabia Saudí el país adecuado para emprender un proyecto tan ambicioso? Con su riqueza y su pasión por la arquitectura icónica, seguro que piensas que la respuesta es sí. Por desgracia, hay un problema. La Torre Jeddah. Anunciada hace más de una década, la Torre Jeddah comenzó a construirse en 2013 con el objetivo de alcanzar una altura de 1 kilómetro, la mitad de tamaño de esta nueva torre propuesta. El progreso fue prometedor durante un tiempo, pero desde enero de 2018 la construcción se ha estancado debido a la purga saudí de 2017 y a la pandemia de 2020. A pesar de ello, en 2023 Arabia Saudí comenzó a buscar nuevos contratistas para reanudar los trabajos en la torre. Arabia Saudí tuvo en su día una perfecta oportunidad para construir un monumento emblemático de la mitad del tamaño de la nueva torre propuesta. Sin embargo, después de 11 años, solo queda una estructura inacabada que apenas alcanza 1/3 de su altura prevista. Si Arabia Saudí y su fondo de inversión pública tienen realmente la intención de cambiar de rumbo, aún están a tiempo. La línea, pieza central del proyecto NEOM, se ha limitado en su mayor parte a excavación de tierra, por lo que una parte importante de los fondos asignados sigue sin gastarse. Si Arabia Saudí da prioridad a la finalización de la Torre Jeddah, reduce la línea y distribuye los costes a lo largo de varios años, podría financiar la finalización de la Torre Jeddah, el nuevo rascacielos de 2 kilómetros de altura y otros proyectos NEOM de menor envergadura, sin forzar sus finanzas tanto como lo haría la línea si se completara. Por mucho que el enfoque de Arabia Saudí hacia los megaproyectos invite al escepticismo, existen formas realistas para que el reino financie desarrollos impresionantes que baten récords. Aunque esto pueda parecer moderado en comparación con otros asombrosos proyectos propuestos por el príncipe Mohammed bin Salman, sigue siendo increíblemente impresionante. En este momento no podemos decir definitivamente qué rumbo tomará esta megatorre propuesta. Si servirá como distracción, como alternativa, o si Arabia Saudí realmente cree que puede hacer realidad cada parte de su visión.
No obstante, como fan de los megaproyectos ambiciosos, no puedo negar que una torre de 2 kilómetros de altura sería una extraordinaria adición a nuestro planeta. ¿Crees que un rascacielos de esta altura podría hacerse realidad? Si tienes curiosidad por conocer otros proyectos innovadores, échale un vistazo a nuestro vídeo sobre el MUCAB. Gracias por la visita y nos vemos en el próximo vídeo.